Bienvenidos y bienvenidas a Marea Divergente, un espacio en el que navegaremos las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto influyen en nuestras interacciones diarias. Hoy vamos a abordar un tema complejo y profundo como lo es la valentía, el contexto y cómo las palabras pueden cargar con significados mucho más profundos de los que pensamos. Hola Laura, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué tal la vida? Hola Juli, bienvenidos a todos. Qué rico estar aquí haciendo nuestro segundo episodio de Marea Divergente. Y bueno, los que ya tuvieron la oportunidad de ver nuestro primer episodio, tipo video podcast, no solo escucharnos, sino también vernos, verán que cambiamos un poco el formato, ¿cierto? De modo que nos podamos sentir más cómodas, más cercanas, aún en la distancia. Entonces, bueno, aquí cada una está viendo a Juli me está viendo a mí en la pantalla. Entonces así vamos a desarrollar este episodio. Y bueno, queremos también iniciar contándote que llegar al tema de este episodio que desarrollaremos el día de hoy surge de reflexionar cómo a veces socialmente catalogamos a las personas que viven momentos adversos y enaltecemos esa determinación de enfrentar algo denominado, que terminamos socialmente denominando como valentía, pero que esas personas no estaban preparadas, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? No cuestionamos también cuál es el contexto que puso a esa persona en esa situación vulnerable. Entonces, digamos que vamos a abordar un poco esa palabra valentía, porque las palabras importan, ¿cierto? La palabra valentía dentro del contexto. Claro, Laura, y mira, es muy curioso porque mientras nosotros hacíamos, digamos, la investigación que hacemos pues para hacer nuestros episodios en Marea Divergente, nos encontramos pues con muchas definiciones de lo que viene siendo el término valentía, pero me llamó poderosamente la atención el significado que le daba Aristóteles, que él decía que la valentía es una virtud que se desarrolla a través de la práctica y la educación. Sin embargo, parecemos actualmente estar llenos de casos de heroísmo donde no tenían las herramientas llamadas, experiencia, apoyo social, institucional para enfrentar esa situación. En últimas, esos casos de valentía no son una lección para la que definitivamente no están preparados, más bien son la consecuencia de las circunstancias. Claro, Juli, y lo que termina pasando es que hay una romantización de los vacíos sociales, que en últimas lo que hace es que le quita el foco a la cuestión central, ¿cierto? Al punto de lo sucedido, porque debemos ser valientes cuando lo que deberíamos es estar cobijados por unas garantías, por un amparo de nuestros derechos y nuestras libertades sociales. Así es, así que ustedes que nos están viendo o nos están escuchando, es momento para que agarren sus remos, ajusten sus velas y nos acompañen en este viaje, porque hoy exploraremos por qué usamos términos como valentía para describir actos que en esencia son de defensa de derechos humanos, son la forma en la que nosotros tomamos y tomamos acción acerca de los derechos que ya se nos han concedido. Y también exploraremos sobre cómo el contexto social, cultural, personal y filosófico influyen en la manera en la que categorizamos y valoramos esas acciones de diferentes personas. Claro, Juli, y antes de adentrarnos en el tema, ¿cierto? En la palabra y en el contexto, pues vamos a abordar varios casos, varios ejemplos que pondré aquí uno para iniciar como esta conversación, y es traer a colación una historia que tristemente no es un caso aislado porque sucede bastante, y es una mujer en Francia, su esposo y más de 50 hombres acusados. Acá no vamos a ahondar en los detalles, ¿cierto? En los detalles del caso, solamente vamos a analizar cómo la sociedad hizo a una mujer valiente por una situación de vulnerabilidad para la que no estaba preparada para afrontar. Porque ninguna mujer, ni ningún hombre, ninguna persona está preparada, ni se prepara, ni se tendría que preparar para afrontar una situación como esta. Exactamente, y si ustedes están preguntando de quién estamos hablando,
¿Quién es esta mujer? Bueno, se llama Gisèle Pelicot, es una mujer francesa que alzó su voz en contra de un sistema de abusos, y lo llamamos sistema porque fue su esposo, fueron más de 50 hombres que ya fueron, estaban en juicio, pero es mirar mucho más allá de qué tiene que pasar socialmente para que una persona viva lo que lastimosamente tuvo que vivir ella. Entonces, y porque ella denunció no solo a su esposo, ella también denunció a los 50 hombres que de una u otra forma contribuyeron a su sufrimiento, y ahora la llamamos valiente. Y si bien hay que hacer la aclaración, enfrentar dicha situación es una acción valerosa, ¿qué significa realmente esa palabra en ese contexto? Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje. Juli, hablamos de valentía. A menudo la entendemos como si fuera un acto heroico, como enfrentar algo extraordinario, desafiar lo cotidiano, ¿cierto? Pero ¿es valentía siempre o depende del contexto? Porque cuando llamamos valiente, por ejemplo, a Gisèle por denunciar y decidir tener un juicio público, renunciando al anonimato, lo hacemos porque su acto rompe un silencio histórico y un esquema social y cultural. Esto revela, creería yo, no sé, aquí vamos a ir desarrollando el tema, pero esto revela que como sociedad hemos normalizado que las injusticias y la violencia en el hogar deben tratarse a puerta cerrada, y esto es un tema muy cultural, porque los trapitos sucios se lavan en casa, ¿cierto? De puertas para adentro nadie sabe qué sucede. Entonces, cuando alguien precisamente decide, después de ser expuesta a una situación de vulnerabilidad, decide defender sus derechos fundamentales, porque son sus derechos, como lo es la dignidad y el acudir a la justicia, se convierte en un tema extraordinario, en algo extraordinario, porque en condiciones normales nadie tendría por qué enterarse que en ese hogar suceden esas atrocidades. Total, y mira, por ejemplo, algo que me sorprende, y es que uno diría, no, es que los trapitos se lavan en casa y es un contexto muy colombiano y esa frase es muy nuestra, pero no, o sea, casos como el de Francia demuestran que no, es que, o sea, los trapitos, o sea, el hogar es tan sagrado que incluso las injusticias no pueden salir de ahí. Entonces, aquí es cuando esto se revela algo mucho más profundo, y es que como sociedad estamos normalizando la injusticia, que defender nuestros derechos básicos fundamentales, que como hemos dicho, ya se nos fueron otorgados, la dignidad, el respeto, la justicia, se convierte en algo exageradamente extraordinario. Porque entonces decimos que fue valiente, porque vivimos en un contexto donde denunciar significa desafiar una red de poder, enfrentar el juicio social y romper una narrativa profundamente arraigada que el hogar es un espacio privado donde los problemas no deben salir a la luz. Y mira que, por ejemplo, cuando la hija le dijo, porque ella ya había iniciado un juicio, pero ella no quería, porque es que, o sea, uno tiene que enfrentarse con uno mismo todos los días y decir como, yo cómo voy a exponer esto, mi vida privada, en estas circunstancias. Y la hija le dijo, no, la vergüenza tiene que cambiar de bando. Claro, no es como qué necesidad, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí entonces es como romper esos estigmas, o sea, es que me va a ver el vecino, me va a ver todo un país, que mi hogar estaba roto, pero es que, como decía la hija, no, aquí hay que sacar, o sea, los trapitos definitivamente, las injusticias no se pueden quedar a puerta cerrada. Para nada. Entonces, claro, aquí surge una pregunta importante, Juli, y es, ¿deberíamos categorizar a una persona quien solo está ejerciendo sus derechos como valiente, cuando el término va más allá de ser atribuido a lo personal, siendo esto un vacío, como ya lo hemos dicho, siendo un vacío y una decadencia de nuestras estructuras sociales? O sea, yo voy a cargar a una persona que está ejerciendo sus derechos por algo que le sucedió,
pero que es síntoma, eso le sucedió por un vacío social. ¿Qué dice de nosotros como sociedad cuando al ejercer nuestros derechos, especialmente cuando han sido vulnerados exigiendo justicia, es visto como un acto heroico? Ahora hablaremos de la valentía en otro contexto. En Colombia, así como en Argentina, tristemente y como evidencia las profundas brechas de inequidad e injusticia, tenemos los grupos sociales de las madres buscadoras o, como se le llama en Argentina, las madres de la Plaza de Mayo o las ya abuelas de la Plaza de Mayo. Explicación sencilla, son mujeres, grupos de mujeres a los que sus familiares fueron desaparecidos extrajudicialmente y se han encargado de denunciar las irregularidades del Estado, buscando a sus hijos, nietos, esposos, hermanos. Por años, las madres buscadoras en Medellín habían dicho que sus familiares que habían sido desaparecidos durante la Operación Orión en la Comuna 13 estaban en La Escombrera, el que fue el anterior vertedero de escombros de la ciudad de Medellín, que queda justo cerca a la Comuna 13 en el año 2002. Recientemente, la Justicia Especial para la Paz, la JEP, inició el proceso de búsqueda en este lugar y recientemente encontraron los primeros restos humanos, dándole la razón a las madres buscadoras, a quienes por décadas muchas personas intentaron desestimar sus argumentos. ¿Es su valentía la respuesta al abandono estatal? Juli, es eso, Dios mío, ¿usted dónde sacó esa pregunta? A ver, cuando las instituciones o estructuras sociales no proveen ese apoyo necesario, en este caso la seguridad y protección de civiles, ¿cierto? Las madres no hubiesen tenido que ser valientes para estar por más de 20 años buscando a sus hijos, ¿cierto? Ese es. Entonces digamos que sí, su valentía es una respuesta al abandono estatal porque a ellas no le proveyeron ese apoyo que necesitaban, ¿cierto? Y les tocó por cuenta propia. Aquí entonces el término de valentía realmente refleja son esos vacíos sociales, ¿cierto? Son valientes en una sociedad que decidió darles la espalda. Son valientes porque sus condiciones sociales las obligaron a ser víctimas del conflicto. Son valientes porque pertenecen a estratos más desfavorecidos, estratos socioeconómicos, ¿cierto? Y estar en el ojo del conflicto las ha hecho valientes. Son admirables, valerosas, son fuertes también, porque en un Estado social de derecho como el de Colombia, que les dio la espalda, porque a eso las cosas hay que nombrarlas, en ese sentido el Estado les dio la espalda. Ellas decidieron hacer cada día una búsqueda por la reparación integral y la justicia, ¿cierto? Ellas no se quedaron con la negativa de no, la historia es así, eso pasó así y echémosle tierrita a eso, porque no hay nada más que hacer, ¿cierto? Porque no vamos a hacer nada, no. Ellas, su corazón, su instinto, su amor las llevó a sacar esa valentía, ¿cierto? Una valentía que no eligieron. Ellas no eligieron ser valientes y decir, no, yo quiero que pase esto con mi familia para poderme mostrar valiente y buscarlos por más de 20 años. Ellos no eligieron eso. Y ahí es donde hay un vacío en las estructuras sociales y hay un abandono. Y mira, vea, tomando los dos ejemplos que hasta el momento hemos hablado, el caso de esta mujer francesa Gisèle Pelicot y las madres buscadoras que recientemente la JEP encuentra los primeros restos humanos en La Escombrera y las abuelas de la Plaza de Mayo encuentran al nieto 138. Es tremendo, años de lucha y años en los que esa valentía lo que ha hecho es como llenar ese vacío de la justicia y es como, bueno, ya se las arreglaron, ya encontraron al 138, pero es que ya no tendrían por qué estar buscando a sus seres queridos. Entonces mira, el contexto influye enormemente. Llamamos valiente a Gisèle porque ella renunció
a su anonimato en el juicio y le dio rostro público a sus abusadores. Y llamamos valientes a las madres buscadoras porque en su lucha se han enfrentado al poderoso mecanismo estatal, porque en su lucha se han enfrentado por años a que, y esto ellas lo han dicho, que las llamen locas y que busquen desestimar algo que ellas dicen tener, o sea, si ellas dicen que sus familiares están ahí es porque es más allá que una corazonada, son años de investigación social que ellas tienen. Entonces esto añade una carga emocional y cultural, la idea de que el matrimonio, el caso de Giselle, el matrimonio es sagrado, que el esposo es protector o que la justicia no llega a todas las escalas sociales. Denunciar rompe con estas ideas y esto para muchos es lo que hace que sea un acto de valentía. Al llamarlas valientes, estamos reconociendo realmente su fortaleza o estamos hablando implícitamente que el sistema no estaba preparado para apoyarlas. ¿Qué es lo que hicieron admirable? El hecho de denunciar, pero realmente es admirable porque no es normal que por 20 años estén buscando a sus seres queridos. No es normal que una mujer decida denunciar públicamente a su esposo y decir como, no, y no solamente lo voy a denunciar, voy a hacer que todo el mundo no se olvide de su rostro. Así como el de los otros 50 hombres que estuvieron inmersos en esa acción horrible, porque no hay forma de encontrar una palabra para describir eso. No hay otra, Juli, pero sí, es real, o sea, el silencio muchas veces oculta realidades, pero entonces, bueno, ¿y si cambiamos la narrativa? ¿Qué sucede si cambiamos la narrativa? Las palabras y las narrativas que usamos en ciertos contextos pueden ocultar problemáticas y vacíos sociales, como ya más o menos lo hemos dicho. Cambiar la narrativa no es un cambio menor, es redirigir la visión a la situación inicial, al eje principal. Entonces, cuando realmente llamamos valiente, ¿qué carga hay en esa palabra? Realmente estamos reconociendo el peso que hay en los hombros de las personas a las que estamos denominando valientes. Las palabras que usamos reflejan cómo pensamos, ¿cierto? Son un poco el reflejo de cómo pensamos y cómo funciona nuestra sociedad. Decir que alguien es valiente por alzar la voz contra una injusticia pone en evidencia que como sociedad todavía no hemos garantizado que todos puedan hacerlo y además que lo puedan hacer sin miedo, pienso yo, ¿cierto? Julia, aquí en esta reflexión que estamos haciendo. Entonces, como con esto que decimos, la idea es analizar otro ambiente. Como dijimos al principio, la idea es tomar como varios puntos y el otro ambiente es Colombia es un país en el que en sí mismo uno puede ver diferentes espectros de cómo se vive y se ven las desigualdades sociales en Colombia y sé que en muchos países de Latinoamérica, ¿cierto? Entonces las personas que en medio de las dificultades salen adelante son consideradas personas valientes y se vuelve así un fenómeno de una glorificación de wow, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para salir adelante con todas las adversidades que tenían? Y ahí sale la frase, todo, sí, qué berraquera, y cuando no es todo lo del pobre es robado, ¿cierto? Entonces, bueno, además de todo ese tema, se convierte en un ejemplo de cómo sí se puede salir adelante con las dificultades. Entonces uno se termina convirtiendo en un ejemplo, invisibilizando incluso las barreras estructurales que esa persona debió atravesar. Es que mire a Juliana cómo salió adelante, mire a Juliana cómo lo logró. Pero nadie está viendo qué tuvo que atravesar Juliana, ¿cierto? Entonces la estamos viendo como, wow, Juliana creció conmigo en el barrio, estuvimos andando para arriba y para abajo, fuimos al mismo colegio, nos graduamos. Vereda, por allá en la ¿cierto? montaña. Total, las mismas oportunidades, pero resulta que Juliana se la jugó y se la pensó diferente cuando creció y terminó
saliendo adelante y su estrato socioeconómico y toda su vida cambió. Entonces ahora es el ejemplo. Termina uno. ¿Y por qué no es como ella? Mira que sí se puede. Pues pucha, ¿sabes qué tuvo que hacer ella? ¿Sabes qué tuvo que hacer esa persona? No se pueden invisibilizar las barreras, ¿cierto? No, y mira que, o sea, esas personas son una excepción y no la norma, que es lo que se invisibiliza. Es que usted también puede. O sea, hay casos de éxito, pero eso no significa de que eso sea, no sé, el estándar, lo común. Entonces, contrario a cuestionar Juli, los es que vacíos. en el caso de éxito, es que en el caso de éxito se ve el éxito, no lo que tuvo que hacer para tener el éxito. Exacto, uno postea fotos, uno ve vidas, pero no ve resultados. El proceso queda a un lado. El proceso es invisible, uno solamente ve la foto por allá paseando delicioso, disfrutando de su nueva vida, de esa y romantizamos, como vos decías, ay, es que vea, él empezó desde abajo, pero entonces venga, cuestionémonos esos vacíos sociales que existen para que alguien alcance mejores condiciones de vida. Entonces, romantizamos que esa persona tenga que luchársela súper duro, que tenga que enfrentar todas las adversidades habidas y por haber, y convertimos la adversidad en una parte necesaria y casi deseable del progreso. Es que si usted no se la suda, no vale, usted tiene que sudar sangre para que le reconozcamos ese el éxito, porque es que si le aparece de la nada, no, si le aparece de la nada, así no funciona, porque tenemos estos adagios populares de, ¿cómo es que es? Si quieres celeste, que le cueste. Y así muchos dichos populares en donde la valentía está sujeta casi que al sufrimiento. O sea, muéstrame sangre y ahí estoy. Cuando decimos entonces que algo es valentía, estamos dando forma a cómo será entendido por otros. Entonces, estamos diciendo que es algo fuera de lo común, algo que no debería esperarse de todos. Efectivamente, ese caso excepcional que no es la norma. Sin embargo, también denominamos como valientes a personas, por ejemplo, como los bomberos, quienes deciden tomar esta vida profesional, deciden arriesgar su vida para proteger a otros, enfrentar el fuego, todas las dificultades y todas las peripecias que acarrea, digamos, su profesión, pero que lo hacen, uno, como decía Aristóteles, con educación práctica y con una determinación admirable, porque, o sea, aunque usted lo decía, usted tiene que tener determinación para estar allá. Total. Y su valentía se origina con un compromiso consciente. O sea, no es como que me llegó esta situación y yo no sé qué hacer con eso y me tocó ser valiente porque no tuve elección. Acá es un compromiso consciente y voluntario por el bienestar, pues, colectivo, que vendría siendo como esta inspiración. Entonces se genera así un contraste significativo entre los casos que hemos estado tratando, porque más allá de elegir ser valiente, se han visto obligados u obligadas a enfrentar un sistema injusto para reclamar sus derechos, y ahí lo llamamos valentía. Pero acá, en cambio, es el bombero que dentro de su profesión él sabe que tiene que enfrentar situaciones complejas, pero es algo para lo que él está preparado. Y aún así, con este espectro de todo lo que tiene que enfrentar, él dice, hágale, es que eso es lo que yo quiero hacer, porque yo quiero salvar vidas. Entonces aquí la palabra valentía adquiere matices. Tiene matices. Estas cosas pasan aquí, por entonces, temas de interferencia. Vea, estamos acá en llamada, entonces eso atravesar el océano, eso no es fácil, eso, las ondas, todo interfiere. Pero entonces aquí, como para concluir mi idea, que aquí vendríamos viendo como la palabra que utilizamos para definir ciertas
categorizar ciertas personas o ciertos contextos, o si ciertas personas dependiendo del contexto, varía y se transforma completamente su significado dependiendo de cada caso. Juli, sí, y es que lo que iba a decir es, el tema que pones sobre el bombero tiene incluso escalas de valentía y es de acuerdo precisamente al contexto, o sea, eso define y transforma totalmente, porque para uno todos los bomberos son valientes, total, y tienen sus herramientas, y tienen sus cascos, sus trajes, saben cómo utilizar las herramientas pues del carro, todo, ¿cierto? Pero cuando incluso ese cuerpo de bomberos se ve enfrentado a una situación en la que no hay nada que hacer y uno de ellos dice, yo sí voy y me meto y así me toque aquí morir, ¿cierto? Yo lo intento, yo sé que puedo, yo sé, ¿cierto? Y sale, lo logra y termina siendo valiente dentro de los valientes. Es un poco gracioso, pero ahí es donde va el tema del contexto, cómo definir y transformar el significado. Por eso es fundamental reflexionar sobre el lenguaje que usamos. Las palabras importan, como lo dijimos en el episodio anterior, no son solo sonidos y letras, son herramientas que pueden perpetuar ideas o que pueden transformarlas. Al final, la historia de Giselle, de las madres buscadoras y de las miles de familias que trabajan en la adversidad, ¿cierto? En situaciones difíciles, no son solo una lección de valentía. Ellas no eligieron, ni las madres, ni Giselle, ni esas familias que nacieron y que crecen y se desarrollan en esas situaciones vulnerables, no son una elección, ¿cierto? Entonces, esta es una oportunidad para cuestionarnos por qué llamamos valiente a alguien que solo quiere ser respetado, que quiere reclamar justicia o disfrutar de una vida justa. ¿Por qué normalizamos una sociedad donde ejercer derechos básicos, elementales, fundamentales, es visto como un acto heroico? Es importante cuestionarnos este tipo de preguntas ante una palabra tan sencilla, ¿cierto? Como lo es la valentía y el peso que tiene dentro del contexto en el que se nombre. Porque hacemos de la valentía la norma. Es que usted tiene que ser valiente en esa sociedad de injustos. Porque en la sociedad, como no vamos a modificar estos vacíos sociales, siga siendo valiente. Y si quieres llevar este tema a un nivel más profundo, ten en cuenta que este episodio se inspira en ideas de grandes pensadores, desde la teoría de la hegemonía cultural de Antonio Gramsci, que habla cómo las narrativas dominantes son herramientas para naturalizar las desigualdades, hasta la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, en donde analizan cómo las palabras y narrativas que glorifican actos individuales en condiciones adversas pueden funcionar como instrumentos ideológicos para desviar la atención de la necesidad de cambios estructurales. Y finalizamos con la teoría del enmarcamiento de Erving Goffman, que habla cómo la manera en que se presenta la información influye en cómo es interpretada por las audiencias. Bueno, aquí para ir cerrando, aprovecho para contar un poco y es cómo me sentí con este tema, ¿cierto? Creo que también es bueno, esta fue una conversación que tuvimos bastante previamente, Juli y yo, cómo abordar el término de la valentía, especialmente con estos casos, porque aquí no queremos desconocer que sí hay valentía en Giselle, que sí hay valentía en las madres, simplemente porque no lo eligieron, ¿cierto? También hay demasiada valentía en irse en contra del status quo, de para qué lo hace, por qué lo hace, y que termine siendo valiente porque demostró que sí tenía la razón, ¿cierto? Entonces, bueno, entre otras cosas, claramente también es valiente el bombero, el policía, el militar, el que conduce una ambulancia. También hay mucha valentía en el que intenta quitarse mientras va pasando una ambulancia, los conductores. Bueno, es importante simplemente ser conscientes del contexto, del peso que estamos dando a esa palabra, ¿cierto? Al que le estamos poniendo a esa persona como valiente. No desconozcamos qué tuvieron que atravesar para poderlas llamar valientes, ¿cierto? Entonces, tal vez el cambio que necesitamos empieza aquí, en las palabras, en cómo
hablamos de las personas, de sus actos, de sus luchas, porque al cambiar las palabras, también podemos cambiar las historias. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Marea Divergente. Hoy navegamos las aguas del lenguaje y el contexto. Y te invitamos para que sigas conectado a Marea Divergente y nos cuestionemos esas palabras que estamos usando, el lenguaje que usamos y cómo influye en nuestras interacciones diarias. Así es, nos escuchamos entonces en nuestro próximo episodio, el próximo 9. Ya sería 9 de febrero. Bueno, ahí vamos. Igual seguimos conversando en redes sociales porque la idea es seguir explorando cómo las palabras nos moldean y cómo podemos moldearlas para navegar mejor cada marea de la vida. Hasta entonces, te invitamos a recordar que las palabras no solo nos describen, sino que también nos transforman. Y así vamos a construir una comunicación más consciente y empática. Bueno, recuerden seguirnos pues en nuestras redes sociales, que aunque tenemos episodio cada mes, todos los 9, vamos a seguir estando muy presente en nuestras redes sociales. Marea.divergente en Instagram y TikTok. Y bueno, si este episodio resuena con vos, te dejó algo, te dejó pensando y quieres compartirlo de una, con un familiar, con un amigo, vamos a cuestionarnos todos acerca de cómo nos estamos comunicando. Juli, también la invitación es... Y hasta el próximo la invitación también aquí es que nos pueden escribir. Recibimos sugerencias, recibimos incluso sus casos, ¿cierto? En caso de que tengan algo para contarnos, que quieran que compartamos, lo revisamos. Escríbanos y conversamos, porque aquí estamos abiertas a dialogar. Hasta la próxima. Chao, chao. Esto es Marea Divergente, un espacio para navegar las aguas del lenguaje y la comunicación. Aquí exploraremos cómo las palabras, los gestos, las expresiones y el contexto inciden en nuestras interacciones diarias y cómo podemos aprender a comunicarnos mejor en cada marea de la vida. Así que agarren su remo, ajusten sus velas y acompáñennos en este viaje.